Poetic Justice, el podcast donde hablamos de aquello que muchos callan, muchos buscan, muchos leen, muchos anhelan, pero muchísimos más viven. Nosotros no callaremos. ¿Acaso tú lo harás? Hola a todos, bienvenidos a Poetic Justice una semana más. El día de hoy estoy súper contenta de tenerlos de vuelta. Como siempre suelo decírselos, es un placer y un honor que me escuchen y es un placer estar ante ustedes cada semana con un poquito más de magia y de pasión por mostrarles a aquellas personas, porque personas que hicieron de su vida poesía es la sección que nos identifica más y mi favorita, siempre se lo suelo decir. Y la persona que hoy vamos a hablar es una persona que estoy investigando qué personas les podría hablar. Y en este camino he encontrado muchas personas que son joyas en la historia. Esta mujer yo creo que es muy importante porque su lucha se sigue dando hasta hoy en día. Y ella es Golda Meir. Mi voz es la lucha de mi pueblo. Así que vamos a ver quién era ella y esta es su introducción. Golda Meir fue la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra del joven Estado de Israel. Mujer luchadora y tenaz, trabajó toda su vida por la defensa de su pueblo y la creación de un Estado judío. Sus pasos la llevaron a dirigir el destino de Israel, pero su fallida actuación en la fatídica guerra de Yom Kippur empeñó el trabajo de toda su vida hacia la lucha. Así que vamos a conocerla un poquito más y ver su historia, cómo fue que llegó a ser primer ministra. Así que vamos a comenzar. Golda Mabovich nació en Kiev, entonces perteneciente al Imperio Ruso, el 3 de mayo de 1898. Golda era la séptima de 8 hijos de una familia tradicionalista judía que vivía en una amenazante pobreza. Su padre, Moshe Mabovich, un humilde carpintero, no pudo evitar ver morir a 5 de sus hijos cuando aún eran niños. Además de la pobreza, la familia Mabovich tuvo que sufrir la creciente oleada de antisemitismo que empezaba a extenderse por Europa. Ante esta situación, Moshe emigró a los Estados Unidos en 1903, dejando en Kiev a su mujer y a sus 3 únicas hijas. Poco tiempo después, en 1906, toda la familia se reuniría en Milwaukee, Wisconsin, donde pudieron vivir alejados de la pobreza y de las persecuciones. Situados en la tierra de las oportunidades, Golda pudo estudiar y dedicarse a su gran pasión, la docencia. Pero sus experiencias en Europa la habían llevado también a querer luchar por la causa sionista, por lo que no dudó en afiliarse al Partido Político Socialista Judío. En 1921, Golda y su prometido, Meir Meyerson, decidieron emigrar a Palestina, entonces colonia británica. Años después, le seguirían el resto de su familia. La pareja vivió 4 años en Kibush Merjavia, donde a pesar de no poder dedicarse a ser profesora de inglés, pasó unos años felices cuidando la tierra de la comunidad judía. Pero no así lo vivió su marido, quien presionó a Golda para marcharse a vivir a Jerusalén y tener una existencia mucho más acomodada. Fue allí donde el matrimonio Meyerson tuvo a 2 hijos, Menahem y Sara. A pesar de la insistencia de Meir de marcharse a Kibbutz, la pobreza parecía perseguir a la pareja que vivió años de escasez y penurias. La mala situación económica hizo mella en la relación. A pesar de que Golda y Meir nunca se divorciaron oficialmente, terminaron sus vidas separados. En 1928, Golda aceptó el cargo de directora de la rama femenina de Histadrut, el movimiento laborista judío de Palestina, y se trasladó con sus hijos a vivir a Tel Aviv. Una de las principales tareas de su nuevo cargo consistió en viajar a los Estados Unidos para recaudar fondos para la causa judía. De vuelta a Palestina, Golda ascendió a delegada del Partido Laborista. Cuando en 1946 la Segunda Guerra Mundial había terminado y la situación en la colonia inglesa de Palestina se hacía insostenible, tuvo lugar el llamado Sábado Negro. Ante la presión judía en defensa de la independencia, Inglaterra respondió con el arresto masivo de los principales líderes sionistas. El vacío de poder fue ocupado al momento por Golda, quien se convirtió en jefa del Departamento de Estado del Comité Central de la Agencia Judía, la Sojm. En su nuevo cargo, Golda protagonizó las negociaciones con Inglaterra para conseguir un plan de participación de Palestina. El 29 de noviembre de 1947,
Las Naciones Unidas proclamaban la creación en Palestina de un Estado árabe separado de otro judío. Palestina se había liberado de la colonización inglesa, pero empezaría una lucha interminable por el control territorial entre árabes y judíos. Golda Meir fue una de las 25 firmantes del acta oficial de creación del Estado de Israel, firmada el 14 de mayo de 1948. Los siguientes años, Golda los pasó viajando por Estados Unidos y Rusia, donde ejerció como primera embajadora de Israel para recaudar fondos para la inminente guerra con el Estado árabe de Palestina. En 1949, el Partido Laborista la eligió como candidata a la primera legislatura del primer parlamento israelí, el Knesset. Al mismo tiempo, era elegida ministra de Trabajo y Seguridad Social. 7 años después, cambió la cartera por la de Asuntos Exteriores. En febrero de 1969, la muerte repentina del primer ministro, Levi Eshkol, la encumbró, para sorpresa de la propia Golda Meir, a candidata a primer ministro. Las elecciones posteriores ratificaron su candidatura. El 17 de marzo de 1969, Golda Meir se convertía en la cuarta primer ministro del Estado de Israel, siendo la primera mujer en ocupar el cargo, que mantendría hasta 1974. Durante años, Golda Meir no se olvidó de sus orígenes pobres y luchó contra las injusticias sociales. Fue una muy buena representante de su joven estado en el resto del mundo, defendiendo la causa sionista. Su trabajo dio a Golda una imagen de luchadora y protectora de su pueblo, quien la llamaba cariñosamente la Madre Judía. En 1973 estallaba la enésima guerra entre árabes e israelíes, la conocida como Guerra de Yom Kippur. Se iniciaba el 6 de octubre, día de dicha festividad hebrea, cuando Egipto y Siria lanzaron por sorpresa una ofensiva militar contra Israel. Israel consiguió hacer frente a la alianza de países árabes, pero las negociaciones de paz posteriores dejaron a los judíos en una situación de inferioridad. Los países árabes supieron jugar muy bien la baza del petróleo para imponer sus condiciones. Los resultados negativos de la guerra llevaron a una campaña de desprestigio contra la primer ministra, acusada de no haber previsto el ataque árabe y no haber conseguido una paz favorable para Israel. A pesar de todo, Golda Meir volvió a ganar las elecciones de 1974. Sin embargo, aun con el recuerdo de su mala gestión en la guerra, la primera ministra decidió actuar en consecuencia. El 11 de abril de aquel mismo año, Golda Meir presentaba su dimisión y se retiraba a vivir a Kibbutz Revivim. Golda Meir vivió junto a su hija Sara los últimos años de su vida. El 8 de diciembre de 1978, un cáncer terminaba con su vida. Fue enterrada en el Panteón de los Grandes de la Patria, en el monte Herzl, en Jerusalén. ¿Y qué fue lo principal que hizo esta mujer en su vida? ¿O qué fue lo que la hizo llamar y la reconoce? Pues ella ayudó a fundar el Estado de Israel en 1948 y más tarde sirvió como primer ministro de 1969 a 1974. Y fue sobre todo la primer ministra en todo Israel, la primera mujer en ocupar el cargo. Y esta mujer claramente dio discursos, dio palabras, y hay algunas frases icónicas, se podría decir, que ella dijo, y vamos a escucharla. El hecho de ser abuela me da la certeza de que la paz llegará algún día al Medio Oriente. Sé que también hay abuelas en Egipto, Jordania y Siria que quieren que sus nietos vivan. Y la siguiente frase para mí me gustó demasiado. Se me hace una frase tan actual y a la vez que podrías decirse hace 100 años y tener vigencia, decirse mañana y tendrá vigencia, porque es algo con lo que como seres humanos cargamos. No es la liberación del miedo, sino el equilibrio del miedo lo que ha hecho posible la supervivencia de nuestra civilización. En otras palabras, lo que trata de ella decir es que no es no tener miedo, sino encontrar el equilibrio entre lo bueno y lo malo. El ok, duele, ok, tengo miedo, ok, ¿qué tal si no sale como yo espero? Pero el decir, lo voy a hacer, voy a hacerlo. Eso es lo que ha hecho posible nuestra supervivencia como civilización. Y claramente esta mujer con tanto en su interior, con tanto pueblo
que vivía en ella, con tanto amor hacia lo que la gente, lo que la civilización judía de aquel entonces veía en ella, cargaba de palabras su interior y escribió algunos libros. Y estos son: escribió el libro Mi vida, Golda Meir, en 1973, Una tierra propia, una autobiografía oral, en 1973. También hay un libro llamado Tan bueno como Golda, en 1970. Tiene otro libro escrito por ella que se llama Esta es nuestra fuerza, en 1962. Hay otro libro también del año de 1973 que se llama Golda Meir habla. Un libro más es Voces de la historia de Israel, los años pioneros de Golda Meir. Y el último libro escrito por ella, La casa de mi padre, en 1972. Y esta mujer dejó tanta historia, tanto para su pueblo como para la civilización, como para la gente judía. Claramente la han honrado haciendo películas en su honor. Por ejemplo, está la película estrenada en el 82 llamada Una mujer llamada Golda. También está la película Espada de Gedeón, en 1985. También está la película Estuve allí, en color. Y pues esta mujer para mí es alguien que no perdió la humildad, no perdió su propósito y sus ideales, porque lo vimos. Ella defendió su pueblo, ella vivió pobreza extrema, pero nunca, cuando ya estuvo en el poder, cuando ya lo tenía todo, nunca olvidó a la gente que tuvo lo mismo que ella tuvo, que pasó por las mismas lágrimas y por el mismo camino tan duro. Fue una mujer que nos enseñó que para influenciar primero hay que conectar. Tanto lo hemos visto con muchas personas anteriormente, y ella nos lo reitera: si quieres ganarte el corazón del pueblo, sé parte del pueblo. Para mí sigue siendo su historia vigente, porque si tú te pones a investigar, hasta la fecha hay guerras por esos territorios. Hasta la fecha entre los judíos y los árabes sigue siendo un problema. Y han pasado tantas guerras. Ella luchó porque hubiera paz. Y esperemos que en un futuro, cuando llegue esa paz, la gente recuerde su nombre y recuerde que ella fue una de las principales personas que anhelaban que esa paz llegara pronto. Y bueno, este fue el podcast de esta semana. Espero que lo hayan disfrutado. Recuerden que lo que nos enseñó Golda, que podemos tener miedo, pero el equilibrio es: tengo miedo pero lo voy a hacer. Tengo miedo pero tengo la fuerza para hacerlo. Así que espero que lo hayan disfrutado, que esta historia les haya llegado al corazón. Recuerden que para influenciar en las personas hay que conectarnos, que si queremos llegar a las demás personas hay que ser como ellas. Si quieres conectar con el pueblo, sé el pueblo. Y esto fue todo, espero que lo hayan disfrutado. Los amo demasiado. ¡Felices fiestas! Para mí estas fiestas me emocionan con todo mi corazón. Yo ya estoy lista para Navidad. El próximo capítulo justamente cae en Navidad. Espero que lo disfruten. Vamos a tener especiales. Los amo demasiado. Recuerden amar, sonreír y vivir cada día como si fuera el último. Puede sonar muy cliché, pero la vida se acaba. Así que hay que ser valientes para enfrentar nuestros miedos y luchar por nuestros sueños, ayudar y servir para nuestro propósito. Y bueno, esto fue todo por el podcast de hoy. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Nos vemos la próxima semana y felices fiestas. Los amo demasiado. Adiós. Fue el podcast de hoy. Esperamos que te haya gustado muchísimo. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, tanto como Instagram, Facebook, Twitter. Nos encuentras como Poetic Justice Podcast. También no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Estamos como Poetic Justice Podcast. Nos puedes escuchar en Anchor, YouTube o también en Spotify. Nos encuentras como Poetic Justice Podcast. Y síguenos cada semana para más y más detalles. Nos vemos la próxima semana con un nuevo podcast a las 12 del día. Nos vemos. Los quiero muchísimo. Adiós.